Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alexis Sánchez y esto es Valor Agregado, finanzas, negocios y tecnología para tu día a día. Hoy día vamos a tener con nosotros a Fernando Arrunatey de Asbank para hablar sobre algo que es un problema recurrente para muchos de ustedes probablemente. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema, una queja, una consulta con una entidad financiera? Todas esas dudas y los canales de atención para poder hacerlo lo vamos a revisar hoy día en el programa en la siguiente entrevista. Bienvenidos. Bienvenidos a Valor Agregado. El día de hoy estamos con Fernando Arrunatey y nos acompaña para hablar sobre qué es lo que pasa cuando la gente tiene un reclamo, qué pasa cuando tiene una queja o una consulta sobre una entidad financiera, porque es cliente de una entidad financiera. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por la invitación. Mira, y de hecho esto pasa bastante. La gente dice, oye, me ha pasado, he ido al banco y he tenido un problema con mi tarjeta de crédito, o no sé, no me han depositado el dinero que me habían depositado del préstamo en el día tal, o me han cobrado de más. ¿Qué es lo que una persona puede hacer cuando tiene un problema o tiene una consulta con su entidad financiera? Bueno, en principio creo que habría que magnificar cuánto es lo que hay de reclamos frente al número de operaciones totales del sistema financiero peruano. Operaciones que involucran movimiento de dinero que no son consultas, se producen en un año más de 1.000 millones de operaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, depósitos de dinero, retiros de dinero, toma de créditos, pago de créditos, etcétera. 1.000 millones de operaciones. En cuanto a reclamos, se produce uno cada 10.000 operaciones. Es un ratio bastante bajo a nivel internacional, si lo comparamos con otros países, y también bastante bajo si lo comparamos con industrias. Ratio. Pero si lo comparo como número de reclamos, como son 1.000 millones de operaciones, uno de cada 10.000 es un volumen importante como número de reclamos, no como ratio. El ratio de eficiencia de la banca peruana es muy bueno en cuanto a reclamos. Aunque yo te sugeriría de repente ver un ratio que sea cuántos clientes de la cartera total de clientes al año tienen algún tipo de reclamo, por lo menos una vez. Igual, o sea, si lo mido con número de operaciones o número de clientes, son ratios bastante buenos. Pero si lo mido, por ejemplo, hay 14 millones de cuentas bancarias y en clientes estamos hablando de alrededor de 3,5 millones de personas, ¿no? 3,5 millones de personas que tienen algún producto bancario. Pero en cuentas de ahorro nada más hay como 14 millones, en tarjetas de crédito hay algo más, está bordeando los 8 millones de tarjetas de crédito. Imagínate cuántas operaciones, ¿no? Entonces un cliente no es igual a otro cliente porque un cliente puede tener muchas operaciones en múltiples productos. Por eso es que se mide por operaciones. Pero en general lo que quería sentar es que la banca es bastante eficiente en cuanto a sus ratios de reclamo contra el número de operaciones, reclamo contra el número de productos, reclamo contra el número de clientes, por ejemplo. Sin embargo, pero para aquellos que sí comprendemos que hay personas que pueden tener un reclamo y hay diferentes formas de canalizarlo. Veamos esto como etapas. La primera etapa, si yo tengo un reclamo, es acudir a la entidad bancaria, ¿no? La entidad bancaria tiene diferentes modos de poderme atender, sea en las plataformas de servicio de la misma agencia, sea a través de la página web, donde también es posible formular un reclamo, o vía telefónica. De hecho, hoy día también muchos bancos tienen apps donde es posible ya poder formular su reclamo, o a veces el reclamo empieza con una averiguación, ¿no? Yo llamo para averiguar qué cosa es esto que me han cobrado, ¿no? Todavía no estoy reclamando, sino estoy averiguando. Entonces, consulta. Una consulta se puede derivar en un reclamo, sí. Entonces, el primer canal que estamos mencionando, la primera etapa, es la propia entidad financiera. Una segunda etapa es acudir ya a organismos, por ejemplo, gremiales. La Asociación de Bancos que yo represento tiene la Dirección de Relaciones con el Consumidor, un servicio que se llama Defensor del Cliente del Sistema Financiero, donde es posible plantear un reclamo ante cualquier entidad agremiada, esencialmente bancos, ¿no? Esencialmente bancos. Entonces, lo que normalmente solicitamos es que haya pasado previamente por la entidad financiera para hacer eficiente el sistema.
¿no? Para que no todo el mundo se congestione a ese nivel. A esa segunda etapa. Para dar una idea de cuál es el ratio de éxito que yo podría obtener con un reclamo en la primera etapa. Cuando voy al banco, ¿cuál es la posibilidad de que yo gane? Es decir, que me den la razón. El ratio está en 2/3 a favor del cliente, es decir, alrededor del 66-67% de los que reclaman en una entidad financiera de manera directa obtienen un fallo favorable. ¿Después de cuántos días en promedio? Eso está normado por la Superintendencia de Banca, dan hasta 30 días. Yeah. Pero el promedio del sistema financiero en los últimos 4 años, te diría yo, está en alrededor de 15. O sea, se está atendiendo en promedio 15. No quiere decir que todos tienen 15, sino el promedio es 15. Y el plazo máximo promedio también de la superintendencia es que no debería pasar de 30 días. Perdón, ese no es promedio, es el máximo que no deberían pasar de 30 días, salvo casos muy excepcionales. Por ejemplo, hice un consumo, ahora que mucha gente se va a ir al mundial, ojo con sus tarjetas de crédito cuando vayan al mundial, tienen que avisar antes de viajar para que la tarjeta opere. Sugerencia, pongan un límite, o sea, cuando van a viajar y avisan voy a irme a Moscú al mundial, voy a pasar operaciones, pero mi monto máximo va a ser 3.000 soles, por decir algo. De mi línea, no más de 3.000 soles. Si llega una cosa por más de 3.000 soles, yo tengo que llamar por teléfono, tengo que hacer algo adicional. Ojo. Entonces, de acuerdo al nivel de servicio, en la primera etapa es ante la propia entidad financiera, luego el defensor del cliente del sistema financiero, el ratio es 2/3 a favor del cliente en las entidades financieras. También tengo la posibilidad de ir a Indecopi de frente, o sea, no voy a la asociación de bancos, al defensor del cliente financiero, sino me voy de frente a Indecopi. Ahora, en Indecopi, ¿qué va a pasar? Va a tener también diferentes niveles de servicio, diferentes etapas. Una primera etapa podría ser Aló Banco, que es un servicio que ofrece resolver su reclamo, si es ante un banco, hasta en un plazo promedio de 7 días, ¿no? Estamos hablando de, hoy día ese servicio que también administra Asbank en convenio con Indecopi está en alrededor de 5 en promedio, pero el 7 es nuestro techo. 7 días para resolver un reclamo del sistema financiero usando el sistema Aló Banco. Ahora, si usted no quiere usar Aló Banco, entonces ya pasa a la siguiente etapa dentro de Indecopi, que es el sistema de atención al ciudadano, el SAC, que es una instancia de conciliación donde se busca llegar a un acuerdo. Si pasa esa etapa, entonces también tiene de acuerdo al monto, un órgano que se llama de procesos sumarísimos, que atiende, si no me equivoco, reclamos de hasta 1.000 soles para abajo. Y si pasa esa etapa, puede llegar a la Comisión de Protección al Consumidor, que ya sería una etapa más sofisticada, digamos. Pero veamos cuántas hemos pasado. Hemos pasado, primera alternativa, que yo la sugiero, primero ir a la entidad financiera. Segunda alternativa, Asbank, el defensor del cliente del sistema financiero. Luego llego a Indecopi, tengo Aló Banco, tengo el SAC, tengo el órgano de procesos sumarísimos, y el sexto sería la Comisión de Protección al Consumidor. O sea, hay 6 lugares donde 6 etapas por las que puedo pasar para llegar a plantear un reclamo. ¿Cuál es la diferencia si es que yo, tomo el canal o la vía tradicional, que es reclamar en el banco y luego, después de 30 días, reclamar en el defensor del cliente financiero, versus irme directamente a Indecopi? ¿Qué diferencias hay para un usuario? Normalmente los plazos son más cortos. No, me refiero en las instancias previas, es mucho más rápido. La tendencia en los últimos años de la banca ha sido a buscar resolver los problemas en casa, porque no solamente se trata de un reclamo puntual, sino de la reputación de la entidad financiera. Entonces, el riesgo reputacional, que es un concepto importante y que cada vez reviste más valor en economías, y de hecho tenemos ejemplos visibles hoy día en la economía y en las personas. Las personas también tenemos riesgo reputacional de acuerdo a cómo nos portemos. Entonces, las entidades financieras, no solamente por el hecho de tener un ratio bueno entre reclamos y operaciones, o reclamos y clientes, es que tienen que resolver los reclamos, sino porque quieren tener a la gente contenta. Y para tener a la gente contenta, pues hay que resolver sus reclamos rápido y de manera justa. Entonces, todos lo están tratando de hacer de esa manera, y lo que observamos es que se está obteniendo niveles de eficiencia muy buenos, si los comparo otra vez, te digo, con los mejores países de Latinoamérica, ¿no? Estamos en ratios bastante buenos, y la diversidad de instancias que he mencionado ahora, que son 6, pocos países en el mundo tienen tantos canales para atender reclamos del sistema financiero bancario en general, ¿no?
Eso sí, a una aclaración sobre el tema de fondos de pensiones, ¿no? Porque eso es aparte. El caso de fondos de pensiones no lo ve Indecopi, no lo ve tampoco la Asociación de Bancos, lo ve la Superintendencia de Banca y Seguros a través de un servicio que ellos tienen que se llama la Plataforma de Atención al Usuario, que tiene una oficina en la avenida 2 de Mayo en San Isidro, en la cuadra 14, donde es posible que ustedes planteen su reclamo. Entiendo que también tienen su página web dentro de la SBS, la PAU, Plataforma de Atención al Usuario, para poder plantear reclamos en temas de pensiones, ¿no? O sea, ese es un tema aparte. De acuerdo. De hecho, al final de la entrevista lo que vamos a hacer es vamos a poner todas las páginas web para que la gente pueda entender rápidamente a dónde pueda acudir. Nuevamente, regresando al tema del canal tradicional y del Indecopi. En el caso del Indecopi, yo me imagino que se utiliza para cosas que no necesariamente se pueden resolver en el canal tradicional porque de repente hay conflicto o de repente, no sé, ¿qué ha pasado? Y he escuchado algunos casos. Yo llamo por teléfono, tengo un reclamo sobre algún tema, me han cobrado de más o lo que fuere, ¿de acuerdo? Y no me pueden responder positivamente y tengo que ir al Indecopi como un canal adicional para tratar de tener un intermediario, alguien que esté en el medio de ambas partes para que pueda ser, digamos, más imparcial el hecho de que se pueda arreglar un problema. Efectivamente eso es así. En la práctica el Indecopi está generando, digamos, soluciones. Me hablas de un ratio de más o menos 2 a 3, 67% aproximadamente bajo el canal tradicional. En el canal del Indecopi, el Indecopi está resolviendo más o menos cuál es el porcentaje de resoluciones a favor, digamos, del cliente financiero que hay en el Indecopi, aprox. Yo te diría que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay un efecto de dilución. O sea, los reclamos que llegan al Indecopi deberían llegar los más complejos. O sea, si no le dieron la razón en la entidad financiera, es probablemente no tenga la razón, ¿de acuerdo? O sea, debe haber algo que ha sucedido, que ha generado ese reclamo, lo entendemos, pero si ya con lo que he mencionado, que las entidades financieras son muy propensas a atender los reclamos de manera favorable por un tema reputacional, a veces de acuerdo al monto, pues el reclamo es por un monto muy pequeño, entonces el banco mide, no, este cliente, ¿para qué voy a analizar mucho si lo quiero tener contento y quiero que mi reputación sea favorable? Entonces sin analizar mucho le dan la razón, pero por un efecto reputacional básicamente, no porque tenga la razón necesariamente, sino porque quieren tener a ese cliente contento. Pero conforme vamos llevando los casos a una mayor instancia o a una etapa ulterior, la complejidad suele ser mayor, por lo tanto los ratios de los casos que llegan a Indecopi pues de repente están 50-50, ¿no? Ya no tan favorable al consumidor, porque están llegando los casos más complejos donde probablemente, lo digo probablemente solamente, el consumidor no tenga la razón, porque de hecho ese dicho que existe que el consumidor siempre tiene la razón no es cierto, lo sabemos todos, ¿no? Todos los que de alguna forma hemos provisto algo a los clientes sabemos que no siempre los clientes tienen la razón. Entonces el ratio, conforme se va haciendo más complejo el caso, va disminuyendo el ratio de éxito. Y por otro lado hay un tema de eficiencia en la economía, ¿no? Indecopi es 1, los bancos son 16. Claro. Entonces hay 16 plataformas de atención al cliente en los bancos versus uno que tiene varias etapas, que es Indecopi. Claro. Y además, ¿saben quién financia Indecopi? Todos nosotros. O sea, acudir de frente al Indecopi es hacer que el Estado gaste en nuestro reclamo cuando podría hacer que el propio banco gaste. El propio banco a través de su plataforma gaste. Entonces, para mí, siempre que me preguntan esto, incluso si yo fuera de Indecopi, le diría, antes de venir conmigo, anda directo con tu entidad financiera y trata de solucionar el problema ahí. Si ves que tienes elementos, después de que te han explicado por qué no tienes la razón, si tú crees que hay elementos por los cuales tú podrías sustentar que sí la tienes, a pesar que el banco ya te dijo que no, acude a Indecopi. Y dentro de Indecopi pasa por las etapas menos gravosas para ti, menos costosas para ti, ¿no? Que sería lo banco, el SAC, y recién llegar a la Comisión de Protección al Consumidor si el caso realmente lo amerita, porque primero que los plazos son más largos en la Comisión de Protección al Consumidor, hay segunda instancia, o sea, lo que diga la Comisión de Protección al Consumidor se puede apelar al Tribunal de Defensa de la Competencia en su sala de consumo. O sea, vamos a entrar a un proceso largo y costoso. Entonces mi sugerencia al cliente es trata de pasar por las etapas menos costosas y solucionar tu tema y solo insistir
si tienes elementos muy fuertes como para pensar de que podrías tener la razón. La oficina del defensor del cliente financiero, cuando llegue el caso ahí, después de pasados los 30 días, ¿primero llegan muchos casos ahí o es poco lo que En comparación al total, en todas las instancias posteriores a las entidades financieras sí hay una disminución importante, ¿no? O sea, si estamos hablando, pongamos, de 10.000 casos mensuales atendidos por las 16 entidades financieras, pues lo que llega a la Defensoría serán pues 100, y lo que llega a Indecopi serán 500. O sea, tiene que ser así, es como filtros, ¿no? El primer gran filtro tienen que ser las propias entidades o las propias empresas. Si no, te decía esto porque ¿qué tanto le sirve, le es útil realmente? Si quisiera armar yo como consumidor un camino para poder hacer mi reclamo, yo podría decir, ok, primero voy al banco. A la entidad financiera. A la entidad financiera, porque en realidad es lo obvio. O sea, lo primero que debería decir es, ¿sabes qué? Mira, me ha pasado esto. Ahora, si me dejan esperando, o si voy a tener que esperar 30 días de repente, y es algo que me urge porque la plata, no sé, pasó algo y necesito la plata ya, un consumo mal hecho, una tarjeta de crédito, lo que fuere. Entonces, la segunda, o sea, mi pregunta es, si yo voy primero y entro por el canal natural, que es reclamar al banco, pero por algún motivo o se demora o no tengo la respuesta adecuada, el segundo canal sería la Defensoría del Cliente Financiero o de frente mejor me voy a Indecopi. O sea, ¿cuál para mí sería una diferencia real en la práctica de ir a uno u otro? Yo recomendaría ir a Allo Banco dentro de Indecopi. ¿De frente a Allo Banco? Allo Banco, sí. Allo Banco es, mientras estás esperando para hacer tu reclamo, hay un módulo que se llama Allo Banco que te permite por teléfono, ni siquiera de entregar mucho papel y mucha cosa. Para hacerlo mucho más rápido. Así es, plantear el reclamo y obtener una respuesta en máximo 7 días, digamos, ¿no? El promedio ya expliqué está en alrededor de 5. Entonces, esa es una primera recomendación. Llevar sí al defensor del consumidor del sistema financiero casos complejos, ¿no? Que involucran montos importantes, sí, de repente ahí sí ir a Corpac, donde queda la asociación de bancos, y plantear un reclamo y te van a pedir documentos. Entonces, pero si es un reclamo, como por ejemplo, en mi tarjeta de crédito vino un cargo que no me acuerdo qué es y me lo han cobrado y fui al banco y no me lo aclararon bien, de repente a lo banco sería lo ideal, ¿no? Porque vas a tener cero costo, una respuesta rápida y sin mucho trámite o papeleo. Ya si vas al SAC, ya estás acudiendo a una entidad del Estado, cierta formalidad, cierto nivel de documentación y ciertos plazos, porque resulta que el Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopi atiende no solo bancos, atiende todo. Entonces el señor de la peluquería va a estar haciendo cola contigo, que eres el que va a reclamar por un banco. El Allo Banco es exclusivo para operaciones del sistema financiero de bancos. El defensor del sistema del consumidor del sistema financiero es exclusivo. O sea, son canales exclusivos para los que tienen reclamos solamente contra bancos. Porque tienen también todo el know-how, todo el conocimiento de cómo arreglar rápidamente. Ven ese mismo caso todos los días. Exactamente. Es mucho más rápido. Ya hay respuestas hasta estándar, ¿no? Pero en el caso del SAC, solamente para entender bien el tema, yo me voy a Allo Banco, y el Allo Banco es mucho más puntual a efecto de entidades financieras. Con respecto al SAC, independientemente del tema, o sea, el SAC, ¿qué beneficio me da? Sé que me voy a demorar más, va a ser más tramitología, pero ¿qué beneficio me da el SAC versus un Allo Banco? Básicamente, ¿qué casos llevo ahí al SAC? ¿O debería llevar? Por casuística no deberíamos distinguir, porque hay casos que se pueden resolver igual en Allo Banco o en el SAC, sino casos donde de repente se requiere mayor nivel de prueba, ¿no? Hay que traer más cosas formalmente. Recuerda que Allo Banco es por teléfono, yo digo que esto pasó. En el SAC voy a tener que traer algún tipo de documentos, entonces va a ser un poquito más complejo para el usuario. Entiendo que los chicos que atienden en el Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopi son bastante eficientes también, tienen ciertos niveles de especialización, pero aún así es un canal que atiende de todo. Entonces yo comprendo que están cargados de diferentes niveles de casos. ¿Cuál es el tiempo de atención? Así como el Allo era 7 días. En el SAC no te podría decir yo porque no trabajo ahí en Indecopi cuando lo he hecho hace muchos años, pero calculo que no son 7 días, ¿no? Calculo que es un poquito más. En todo caso no me atrevería a darte una cifra, pero calculo que es un poco más. Y si voy subiendo, ahí llevo a la Comisión de Protección al Consumidor, donde van a ver mi caso 4 comisionados. Esa es otra cosa. Ya estamos hablando de plazos mayores, ¿no? Entonces, yo diría, de acuerdo a las complejidades y recién voy escalando instancias de acuerdo a la complejidad, teniendo en cuenta que van a haber plazos mayores y mayor rigurosidad en el término de los documentos que tenga que entregar, ¿no? Entonces,
los bancos también saben eso. Entonces, amigos, cuando ustedes vayan a las entidades financieras, traten de resolver su tema en las primeras instancias que he mencionado, ¿no? Sea en la propia entidad, en el propio banco. Incluso pueden decirle al banco, mira, si no resuelvo esto me voy a ir a Indecopi, ¿no? El banco va a poner de repente algo más de empeño al que ya pone, pero lo ideal para la eficiencia de una economía no es mover los engranajes más costosos para resolver cosas que pueden ser resueltas de manera sencilla. Eso lo entendemos los bancos y lo entiende el propio Estado, ¿no? Sería importante que los consumidores conozcan también esto. Y a propósito, estoy recordando que hace muy poco Indecopi anunció un mapa de consumo. El mapa de consumo, y tal vez lo puedan poner ustedes en su página web, es un producto que ellos han sacado donde te dicen, de acuerdo al tipo de reclamo, a dónde ir. ¿No? Entonces, hace poco lo sacaron y justamente esto que yo decía de los fondos de pensiones que se reclaman ante la Superintendencia de Banca, no ante la Asociación de Bancos, no ante el Indecopi, figura ahí. Entonces, el mapa de consumo te dice también, oye, tengo un reclamo con mi factura de luz, ¿no? De la electricidad. Entonces, ¿dónde acudir? O Sinermin tiene tal cosa. Tengo un reclamo con mi teléfono. O Citel para ciertas cosas, aunque para otras también podría ser Indecopi, cuando es el producto en sí, el celular en sí mismo, no el servicio. Entonces, el mapa de consumo que está puesto en la página web de Indecopi también te podría ayudar a ti que me estás escuchando para saber por dónde canalizar tu reclamo, independientemente si es del sistema financiero o no es del sistema financiero. De acuerdo. Gracias, Fernando. En todo caso, para hacer un resumen rápido, si tengo un problema con una entidad financiera, trato de hablar con la entidad financiera para resolverlo. De hecho, un caso bien sencillo y bien rápido, y esto, digamos, mucha gente le ha pasado, es el cobro de la membresía. Me dijeron que si yo consumí, efectivamente no me iban a comprar la membresía y me cobraban la membresía. Eso se arregla súper rápido para toda la gente que le están cobrando membresía y que ha hecho consumo durante todos los meses. Llamas por teléfono a tu banco y le dices, ¿sabes qué? Me han cobrado la membresía. Y te van a decir, muy probablemente, perfecto, se la vamos a anular en el próximo recibo. Si no haces esa llamada, probablemente vas a pagar por las puras, porque te lo iban a anular de todas maneras. Ese es un ejemplo de cómo puedes resolver rápidamente con el banco en esa primera instancia. Y luego de eso, si es que quieres, digamos, una resolución rápida, sugerencia, Aló Banco. Vamos a poner en la página, en la parte de abajo, cómo puedes tú llegar a Aló Banco. Y si quieres ya una cosa un poco más compleja, de repente si tienes documentos que probar, si hay algún tipo de, digamos que la entidad financiera y tú no se ponen de acuerdo en algo, ya puedes llegar al defensor del cliente financiero, pero lo puedes hacer en paralelo también, el defensor del cliente financiero, para darle, digamos, más peso si quieres arreglar el tema, defensor del cliente financiero a la vez con el SAC, o eventualmente ya irte a un proceso sumarísimo ya con... Yo te diría que el SAC probablemente, si tienes un reclamo en el defensor del cliente del sistema financiero, va a esperar, ¿no? Va a esperar que resuelvas. Entonces, atacar en paralelo no es eficiente, no es eficiente tampoco para la economía. O sea, el SAC te va a decir, oye, ¿sabes qué? Si tienes un reclamo en el defensor, mejor espera al defensor, ¿no? Entonces, sí, los canales que tú bien mencionas, Alexis, son primero la propia entidad, segundo, sugerencia a lo banco, defensor del cliente del sistema financiero, y recién ahí al SAC, que es tocarle la puerta al Estado y hacer que todos los contribuyentes en teoría financien mi reclamo. Y luego del SAC tienes el órgano de procesos sumarísimos para montos pequeños de 1.000 soles para abajo, y la Comisión de Protección al Consumidor ya para casos muy complejos. Hace algunos años, me acuerdo yo cuando trabajaba en Indecopi, de frente pasabas a la Comisión de Protección al Consumidor. Cuando se creó el Indecopi no existía el SAC. Entonces pero no era muy conocido Indecopi, habían pocos casos. Hoy día entiendo que el volumen de casos que ve Indecopi es importante y se han tenido que poner estas etapas para, de acuerdo a la complejidad y montos involucrados, ir resolviendo mejor. Ahora les digo y reitero, Alexis, el sistema financiero peruano es uno de los pocos en el mundo que tiene tantas instancias para resolver reclamos de consumo. Muy pocos países tienen tantas etapas. Pero aún así lo importante es que la gente conozca las opciones, porque si tenemos las opciones, pero nadie las utiliza, cuando no las conoce, ese es el problema, y es parte del objetivo de este programa, es conozcan sus opciones de reclamo. De repente están por las puras pagando plata que no deberían estar pagando, como el ejemplo que acabo de agarrar hace un rato, ¿no? En ese conocimiento está el valor agregado, Alexis. Así es, esa es la idea. Así estamos ayudando a la gente, dándole un valor agregado de conocimiento para que sepa por dónde ir y hacerlo de la manera más eficiente para sus intereses. Así, de hecho, Fernando acá es el presidente del Comité de Relaciones con el Consumidor de ASBANK, que es la Asociación de Banca, y su papel es justamente eso, es que los consumidores de alguna manera tengan una muy buena relación con todas las entidades financieras.
Así que parte de la chamba, digamos, de Fernando es eso. Y es importante, utilicen todas las opciones que tienen. Vamos a poner, como les digo, en la página todas esas opciones y cualquier consulta, ya saben, pueden hacerla vía las redes sociales en YouTube. Suscríbanse para que vean cualquier nuevo video, pongan ahí la campanita, y en Facebook para enviarnos sus consultas. Nuevamente, muchísimas gracias, Fernando. Encantado, por estar en Valor Agregado. Y hasta luego. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.